Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 22º capítulo de la Constitución en Construcción. Como todas las semanas, saludamos a nuestros amigos de País Lobo que se conectan a través de las plataformas digitales y también a los amigos de las radios que nos escuchan a través de Radio Sago, Radio Despierta, Radio Mía y Radio La. Yo les cuento que sigo en Santiago y estoy imbuida, poseída por el espíritu deportivo de los Juegos Panamericanos, los estoy disfrutando mucho, mucho. Pero el mundo sigue su curso y los procesos siguen avanzando y estamos aquí para hablar del proceso constituyente que tuvo un gran hito esta semana y para eso, como siempre, me acompañan mis queridos amigos panelistas. Los saludo. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Hola Alicia, todavía con algo de resfrío, pero ya vamos saliendo del resfrío primaveral que varios deben tener. Hay mucha gente con congestión. La maldita primavera, dicen. Oye, ¿cómo estás, Héctor Maturana? Muy bien, sí. De verdad, nunca pensé que el efecto panamericano iba a ser tan fuerte, ¿ah? Hay una bonita ola, digamos, de pasión deportiva. Está bien eso. Pero, como Oye, dices tú, está el contexto político. sí, Está en recta final. si tenemos tiempo al final del programa, que hay mucho que conversar, les puedo contar un poquito cómo ha sido mi experiencia, que realmente es un Chile paralelo, que a mí se me había olvidado que existía. Oye, tenemos que mandarle muchos saludos y felicitaciones al gran karateca osornino que acaba de obtener medalla de oro en la categoría menos 60 kilos, Enrique Villalón. Todas nuestras felicitaciones para ti. Sabemos lo difícil que es ser deportista en este país y si has logrado una medalla de oro es que debe ser excepcional. Así que todos nuestros cariños, espero que podamos conocerte, que vengas a País Lobo y nos des un ratito para que podamos conversar. Oye, pero si él ha estado con Pailo, Pero Álvaro conmigo no. Torres lo entrevistó. Ah, contigo, pues entonces no. Pero yo lo quiero conocer, por Rocío, porque igual yo creo que debe Ya, ser pero hay que pedir las cosas concretamente a Alicia Esprina, porque a Pailo él ha venido, lo que no ha estado es con Alicia Esprina. Ya, Ah, bueno. Enrique, acá te espero, ¿ah? Ya. Oye, amigos, tenemos texto final. La semana pasada nos quedamos en que faltaba un trámite que era la aprobación del Consejo Pleno. Bueno, eso se dio esta semana y el texto final fue aprobado, oh sorpresa, por 33 votos a favor y 17 en contra, lo que me habla a mí un poquito de una votación dividida, una votación por las razones que sea, no fue de consenso pleno, me imagino que cada cual tendrá sus razones para decirlo. Finalmente nos terminamos atrincherando en el bando, pero la cosa es que tenemos texto que el próximo martes 7 de noviembre tiene que ser presentado al presidente de la República para que finalmente con ese texto él llame al plebiscito del 17 de diciembre, en donde todos con voto obligatorio vamos a tener que pronunciarnos a favor o en contra de este texto. Abro los fuegos. ¿Qué les parece a ustedes hasta ahora? ¿Cómo se cerró? ¿Mejoró, empeoró el clima? ¿Cómo la vieron? el texto, primero está el texto. El texto yo creo que, a ver, que me llamó la atención, yo ya lo revisé, lo revisé por encima, pero largo, lo encontré bastante largo. Pero ahí me dan un punto de aclaración, pero son 216 artículos, son en 156 páginas más 62 transitorias. Eso es el volumen de este documento que hay que revisar concienzudamente, porque de verdad, si queremos darle eh, lo que corresponde a este proceso, si estamos, ya hemos pasado ya 3 años en esto, uno tiene que darse el tiempo de leer el documento con calma para poder empezar a dar opiniones con punto a punto. Porque esto es muy amplio. O sea, oye, uno habla de unas cosas puntuales, pero esto es súper amplio y yo creo que si tú quieres defender o también aportillar o quieres o argumentar en contra, a ver, revisemos, o a favor. Punto a punto para poder un poco entender cómo funciona esta nueva maquinita, este nuevo motor que se propone para nuestro país el próximo 30 o 40 años. Eso es lo que yo me llamó la atención, la longitud del documento, bastante extenso. Hasta minutos. Sí, bueno, no tengo tantas opiniones respecto al texto propiamente tal, a no ser de entrar a conversar. Lo que me he fijado yo más han sido las reacciones después de que esto ya fue aprobado. O sea, quienes han dicho que están a favor, quienes han dicho que están en contra y las razones por las cuales han tomado una u otra postura. Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, más que el texto en particular. Me he dedicado más a ver quién dice qué. ¿Quién dice que yo también, Rocío, he leído harto en las redes y les traía preparado aquí cuatro
categorías de personas. ¿Se acuerdan que la Los otra vez hablábamos de arquetipos. claro, eran los arquetipos votantes? No, ahora yo encuentro que ya con texto en la mesa, yo por lo menos he visto 4 grupos en las redes, bien formados y bien delineados. Son 2 por la opción a favor y 2 grupos por la opción en contra. Y les voy a decir, los que dicen a favor tienen 2 razones básicamente. Unos dicen, yo voy a votar a favor porque este texto es mejor que la Constitución actual. En algunos aspectos mejora, quizás no en todo, pero hay cosas que me gustan y yo por eso voy a votar a favor. Y hay gente que dice en el a favor, yo voy a votar a favor para que se cierre este capítulo. Basta, no quiero más esta excusa para invocarla cada vez que no puedo hacer algo. Y me dicen, no, porque tenemos en Chile un problema de la Constitución, por lo tanto, no, vamos a tener que esperar a que esto se zanje. Bueno, en fin, esos son como los 2 grupos que yo veo que se están inclinando por el a favor. Y por el en contra, 2 grupos también. Un grupo que te dice en contra porque este capítulo hay que cerrarlo y se cierra votando en contra, se terminó el leseo, no se conversa más de esto, se cierra. Es un grupo bastante grande, no crean que no. Y hay otra gente que dice yo voy a votar en contra porque este texto es peor que la Constitución actual y se debe abrir un nuevo proceso, esta vez sí que impulsado por el verdadero pueblo, no ese pueblo que está ahí, que ese no es el pueblo, el verdadero pueblo es otro. Entonces se vota en contra y se va por un tercer eh, proyecto, ya que yo no voy a apoyar nada que venga escrito por la derecha, ni republicano, ni nada de eso. ¿Les Oye, parece por ahí? ¿quién ¿Se me está pasando no? algún grupo? Es que ¿Ah? yo no he escuchado a nadie que diga eso que dices tú, Alicia. Ah, no has leído la declaración del Partido Comunista. Ah, bueno, es que el Partido Comunista es un grupo en particular, pero del resto no he escuchado que diga que van a abrir otro proceso. Oye, ¿dónde dejas las personas que están tomando quizás posición en base y saliendo un poco de la fase de constitución, digamos, y pasando al tema de la cuenta del gobierno actual? ¿Existe ese grupo? Porque esto conversó un tiempo atrás, que hay gente que sabe que yo, en base a que este proyecto está en este gobierno, o sea, o bajo este amparo, ¿está ese grupo o quedó ya la historia ya? Yo no La creo. lógica adversarial. ¿Mm? Y Sí, la pero yo no lógica. creo que si existe un grupo así, lo expresen de esa manera. Ahora yo veo que como terminó el proceso y como se están dando las conversaciones, bastante panfletarias, debo decir, me da la impresión de que hay gente que quiere llevar esto a una posición pro o anti gobierno. Me da la impresión de que al final van a ser como las derechas contra las izquierdas y quizá amparados en el gran porcentaje que tuvo de votación republicanos, creen que por ahí pueden capitalizar y finalmente aprobar el texto. Es probable, ¿no es cierto? Porque finalmente no se logró el consenso pleno, se terminó votando 33-17. Mm. No sé, Alicia, yo no sé si tú puedes poner en 4 casilleros nada más a los votantes específicos de este plebiscito. Yo creo que tiene más, hay más matices entre medios. Lo veo un poco más complejo en el nivel de votación que solamente esos 4 puntos. Pero lo Ahora que a mí me sí, llama la atención de estos 4 grupos, perdón, es que hay gente que dice voy a votar a favor para cerrar el proceso y hay gente que dice voy a votar en contra para cerrar el proceso. O sea, tienen el mismo objetivo, pero por caminos distintos. Entonces pongámonos de acuerdo. O sea, ¿cuál de las 2 opciones cierra el proceso? Eso es lo que yo todavía no tengo claro. o sea, mira, hay un tema que no puedes tú evitar discutirlo, que es el tema de que si tú mantienes este proceso eternamente abierto o queda con una vez post el 17 de diciembre, queda sensación de que esto quedó como en discusión, como quedó nuevamente abierto como tema político, implica inestabilidad económica. O sea, tengamos claro que las certezas económicas generan que se pueda nuevamente atraer inversión, activar la economía, etcétera. Entonces, claro, si me preguntan a mí, yo soy más cercano a esa posición de que, mira, ok, este texto no es maravilloso, bueno, verlo con más detalle, pero genera certezas para poder enfrentar el futuro del país, porque hay mucha discusión política, pero finalmente necesitamos que en esa discusión política nunca olvidemos que el foco son las personas. Pero en esta pasada estamos pasando de la cuenta a las personas porque están afectadas porque hay mayor cesantía, la economía se trancó, está complicado el PIB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si mantenemos el foco en las personas, por favor, preocupémonos de darle certeza a quienes van a invertir en el país o a los que invierten dentro de Chile, los chilenos, para poder seguir agilizando la economía. O sea, tenemos que activarla. Hablamos por el micrófono con Rocío, con Alicia, perdón, respecto a nuestro mundo que nos desenvolvemos. Yo, un mundo, digamos, de distribución comercial y la Alicia en construcción.
y construcción está parada, está cero. Entonces, si no se activa la economía, créeme que si no se activa la construcción, hay problemas. O sea, hay menos casas disponibles. Segundo, hay menos, se activa menos el tema de la parte financiera, ¿cierto? El tema de los bancos, hipotecarios, etcétera. Tercero, gente sin casa. Y cuarto, no hay trabajo con la construcción. Entonces, ahí está una cadena de negocios que está afectada duramente. Entonces, evidentemente necesitamos que haya estabilidad. Y esa estabilidad está eh, vinculada, amarrada, abrazada al tema de las certezas políticas económicas. Eso yo creo que falta agregar. O sea, yo ese me pusieron un poco en esa línea, que pregunté un poco la Alicia, pero con ese matiz, como dice bien la Rocío. Yo creo, Alicia, que tu pregunta y tu función del tema de los arquetipos en general, la pregunta es, ¿con alguna de las dos opciones se cierra? Lo doy vuelta, porque finalmente es, uno están llamando a votar a favor para cerrar y otro están llamando a votar en contra para cerrar. Entonces la pregunta que doy yo de vuelta y que podemos analizar es, ¿se cierra de alguna manera independiente del a favor o el en contra? ¿Esto se acaba? ¿Qué creen ustedes? Exactamente, por eso lo traigo a colación, Rocío, exactamente por eso, porque no puede ser que dos grupos digan lo mismo, pero a partir de distintos caminos respecto de un mismo texto. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Ahora, igual me llama la atención de que la mayoría de la gente es la que quiere cerrar el proceso. Se cierra o no se cierra la pregunta, pero sabemos que esto fue levantado un poquito medio tirando la pelota por el córner, ¿no es cierto? Sabemos que esto nació de un acuerdo político producto de una gran crisis que había en ese minuto y dijeron, ya, parece que el origen de nuestros problemas está en la Constitución, entonces vamos a reformar la Constitución. Eh, Aunque ya Michelle Bachelet había hablado de que era necesario cambiar la Constitución, pero esto surgió en un momento que no estaba en los planes del programa de gobierno de Sebastián Piñera, digámoslo, no fue así, surgió por un problema político. Entonces, el problema político, si no lo resolvemos, yo creo que vamos a seguir en lo mismo, y con eso no me refiero a que sea la Constitución, sino que es el problema político que justamente, como dice Héctor, no pone a las personas en el centro, no se preocupa mucho de lo que nos pasa al resto de las personas que no estamos en la pista de baile en este minuto, sino que estamos atrás. Y eso, con constitución, sin constitución, yo creo que se puede abordar o se puede dejar de abordar. Y ahí yo tengo la duda, si es que finalmente esto sigue siendo un mono de paja que van a seguir levantando eternamente para no enfrentar los problemas que de verdad tenemos que enfrentar porque son difíciles, porque son duros, porque requieren cambios estructurales o no. Esa es la pregunta que yo me hago. Y lo otro que hay que agregar a tu pregunta, Rocío, es el tema de que este proceso actual, con un Consejo Constitucional evidentemente más republicano, ¿cierto? O de esa línea, versus, ojo, versus un gobierno que es de otra línea, ¿cierto? Es interesante como equilibrio político. Es duro, sí, no gusta, ¿cierto? No gustó mucho, oye, qué feo el Consejo, y mira, tanto republicano. Perdona, eso es lo que se decía en el mundo y es lo que todos dicen. Pero al final es efecto de equilibrios democráticos, bajo un proceso que se generó post fracaso del proceso anterior. Entonces, concedámosle un espacio a este proceso que creo que nos va a generar cierta estabilidad. Creo que este equilibrio no buscado que se dio es una buena opción que nos puede entregar probablemente un buen cierre de proceso. Esa es mi opinión al respecto. Ya, a ver, yo voy a dar mi opinión respecto a la pregunta que yo misma hice. Y tal vez si La tenía logro preparada contener Me y logro pregunto a mí contestar misma, alguna de las misma. ustedes. Me y que me pregunto, respondan. ya, es que hay un tema que está dando vuelta bastante potente que dice que la Constitución no resuelve el problema de las personas. Cuando tú quieres construir una casa, Alicia, vámonos a las casas de la Alicia, si no tienes bien hechos los cimientos, la casa se te va a caer rápidamente. Las constituciones son los cimientos de cómo nos ponemos de acuerdo, de las casas que construimos, de cómo se hacen las leyes. Nuestra constitución, y yo algo que sí en este transitar de proceso constitucional, le doy el punto finalmente a la izquierda propiamente tal, que yo sí creo que esta constitución tiene un origen que no le permite respeto hasta el final. Sí logré entender que había un problema importante en la constitución vigente y que después los cambios que se han hecho, al no tener ese problema resuelto, el problema de origen,
eran parches que hacían que, que no estuvieran bien resueltos, que no tuvieran, que no sacaste todo para poder hacerte cargo de que el cimiento estuviera bien. En base a eso, esta constitución, la nueva, independiente de que nace de un estallido social, de decir vamos a resolver los problemas reales de las personas, se rechazó esa constitución. Y vuelve a haber un gran acuerdo en el cual se vuelve a abrir el proceso sin un plebiscito, que puede ser una de las piedras de tope iniciales que hemos conversado varias veces. Sin embargo, esta constitución es completamente democrática y como le hubiera gustado a la izquierda, con paridad de género, eh, a lo mejor no le gustaban los expertos, pero después lo salían aplaudiendo. Entonces, y como tú decías, habían varios panfletos y dentro de los que yo he escuchado, lamentablemente digo porque creo que le hace muy mal a la política del país, que las cosas sirven cuando a mí me sirven y no cuando estas son las reglas del juego y por eso las vamos a respetar. Para mí esta constitución, la nueva, fue escrita en democracia, porque nace específicamente la segunda parte del segundo proceso político de los políticos. Y aunque les tiremos mucha basura a los políticos, si nosotros creemos en la democracia representativa, efectivamente esto es el hijo de una democracia representativa. Por lo tanto, son las reglas del juego que tenemos y son las reglas del juego que deberíamos apoyar. Ahora, si creemos que la constitución pasada estaba completamente mala y no eran las reglas del juego con las que había que jugar, entonces claramente nuestra democracia representativa no sirve de nada, ¿ya? Pero eso ya para mí sería como darte demasiadas vueltas en este caso. Entonces, si nosotros avanzamos y vemos lo que está, yo creo que para Chile escribir una democracia que sea hija o sea, escribir una constitución de esta manera, las constituciones lo que hacen es cómo nos ponemos de acuerdo de aquí en adelante para resolver los problemas de la gente. Ese es el objetivo de una constitución. Y se ha repetido muchas veces que las constituciones no resuelven los problemas de la gente. No per se, pero sí son la base de cómo los vamos a resolver en adelante. Entonces, lo que nos estamos votando ahora es si queremos esta nueva forma en esta constitución de resolver los problemas. Para mí, esta constitución nos entrega avances sustanciales en cómo resolvemos los problemas, en cosas relevantes, que no lo tenía la constitución pasada, por lo que la misma izquierda decía que tenía muchos cerrojos, muchas formas que no nos permitía ponernos de acuerdo. Y después cuando hicieron el cambio del binominal, que era uno de los cerrojos que abrieron, dejaron más trabada la cuestión porque hicieron más clientelismo, hicieron más fragmentación y ahí tú no estás resolviendo los problemas a las personas porque está esta lógica adversarial finalmente, de que yo le quiero ganar al otro y como el otro no es de mi parte, o sea, no está de acuerdo a mí, yo te voy a poner todos los torpedos que pueda para que tú no puedas resolver lo que quieres resolver. Y lamento decir que a una persona que yo aprendí a estimar mucho, que es la Nancy Carola, de Convergencia Social, me da pena escuchar los comentarios que da, porque dice, nosotros aprendimos del proceso pasado que había que incluir a los demás. Sin embargo, los argumentos que están tirando actualmente son todo lo contrario. Vuelven a caer exactamente en lo mismo que por lo que escribió, porque fue escrito por la derecha, con estos 33%, con estos 33 consejeros. Entonces, no es suficientemente bueno para mí, a pesar de que se respetaron todas las reglas del juego que se habían puesto anteriormente. Entonces, si se cierra o no se cierra, yo lamento decir que va a depender de todos nosotros solamente. Más allá de si se rechaza o se vota a favor, cualquiera sea, el tema es que tiene que haber un gran acuerdo que esto no se va a volver a abrir y es la única manera de que no se vuelva a abrir en bastante tiempo. Ok, pero tengo una duda. Es verdad que están reflotando argumentos que fueron ocupados hace un año atrás, ahora se reflotan, pero del otro punto de vista. Ya, pero en esta pasada, ¿qué rol van a jugar los partidos políticos? Porque ya sabemos que varios partidos se están alineando
muy parecido a la vez anterior. Me falta saber dos cosas, en qué quedó PDG y lo que queda de PPD, que no sé en qué está PPD y la DC. Tengo esas dudas, pero ¿en qué está PDG hoy día? Me dije, entiendo que iba a ser una gran consulta. No he visto comunicado al respecto todavía. ¿Ya? No sé si están esperando a que sea 7 de noviembre y con eso esté el texto entregado Ah, al presidente. Así que hay correcto. unos días de definición. En el caso del PPD, ellos sí se definieron por el en contra y sacaron un comunicado efectivo. Ya. Porque tenemos demócratas, amarillos, RN y anoche tenemos a quién? A Eh, Evópoli. El día viernes 3 en la noche tuvo Evópolis Ah, perfecto. Habían tres, su ya. consejo general donde decidieron la postura oficial del partido. ¿Quién faltaría de ese bloque? Bueno, PDG que no está claro, entre comillas. UDI, me imagino que obviamente deberá ser favor. Y republicano me llama la atención, ¿ah? Que deberá ser 100% a favor y tenemos algunos descolgados, ¿no? Estoy perdido, ¿no? ¿Es así? Lo que pasa es que en el caso republicano no necesariamente vas a tener un 100% a favor. Hay muchos republicanos que están adentro, pero también es cierto que el republicano no estaba de acuerdo con las 12 bases. Entonces, hay algunos que per se un Estado social y democrático de derecho dicen, yo no voy a ir nunca por esto. Entonces ya ahí, que es el artículo número 1, se salen, porque no es posible que, o sea, para ellos estarían matando al Estado subsidiario y ahí al otro lado del espectro te dicen no, porque aquí se está más presente todavía el Estado subsidiario dentro de esto, en los argumentos que dan de la izquierda. Entonces, Mm. Sí, usted yo tiene que definir. me quería referir un poco y lo traía anotado como texto, hice las tareas, respecto de las mayorías circunstanciales, porque, como bien dice la Rocío, hay personas que dicen que esto tenía un problema de origen, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al paralelo con la construcción y como decíamos, no podemos hacer una casa si tenemos cimientos débiles, bueno, es probable que estos cimientos servían para una casa de un piso y lo que ahora necesitamos quizás es un edificio un poquito más grande, entonces no nos sirve, entonces hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo, eso es una cosa que se puede conversar, que se puede debatir, pero cuando a mí me dicen es que no me gustan los cimientos porque los hizo el maestro Lucho, yo digo, a ver, pero ¿y para qué parecía que el maestro Lucho los hizo bien? ¿Cuál es el problema? Pues si son bien, si son bien firmes y funcionan y todo. No, porque a mí me carga el maestro Lucho, entonces eso no es democrático, entonces ahora yo necesito que lo hagamos entre todos. Ok, y aquí me remito a unas palabras del presidente Boric, que las dijo en marzo del 2022, textual, dijo, cualquier resultado será mejor que una constitución escrita por cuatro generales. Un poco hablando de lo mismo que dices tú, Rocío. Y resulta que como uno es esclavo de sus palabras, ahora le preguntaron, pues bueno, ¿y cómo estamos ahora? Pues porque ahora tenemos una constitución que salió escrita por un grupo de consenso, ya no está escrita por cuatro generales y es mejor. Y ahí como que empezó a recular y se mandó la siguiente frase. Dijo, tal como la vez anterior, se impuso la mayoría circunstancial. Este texto no está ni cerca de ser de consenso. Y ahí me entró a mí la reflexión. Y dije, ¿Pánico o reflexión? exactamente, reflexión, porque hice la misma reflexión que hice la Rocío. O sea, a ver, esas eran las reglas del juego. Se supone que había que votar todos los artículos por tres quintos, y si tres quintos le parece una mayoría circunstancial, entonces ¿cuánto no es una mayoría circunstancial? O sea, de verdad, queremos llegar a hacer las leyes y todo por un consenso total y absoluto, yo creo que ahí sí que estamos mal. Entonces, en algún minuto hay que decidir las reglas del juego y hay que aceptar el resultado, aunque sea desfavorable a mi posición. Porque si no, estamos en el peor de los mundos. Siempre vamos a estar cuestionando lo que hizo el otro. Y esto corre para derecha y izquierda, ¿ah? Para ambos, porque en el proceso anterior fue al revés. Entonces, como lo estaban escribiendo los otros, yo me opongo. Entonces, ni siquiera nos dimos el momento de hacer análisis un poquito más. A ver, esto puede traer tales consecuencias, podría ser problemático que... Eso me preocupa, amigo. Y vamos a seguir conversando, Alicia, en el próximo bloque, ¿te parece? Me parece. Vamos a una pequeña pausa comercial y ahí escucho sus respuestas. Espérenos. Y ya estamos de vuelta junto a Héctor Maturana y Rocío Gambra para seguir conversando respecto de mayorías circunstanciales. Y yo les decía, ¿cuánto es una mayoría no circunstancial? Porque las elecciones
tienen oscilaciones entre un bloque y otro porque se van configurando mayorías circunstanciales. Porque si no hubiese una mayoría circunstancial, significa que hay una mayoría perpetua y eterna, y eso yo creo que no es política, no son democracias, creo yo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Para mí, creo que el presidente Boric está equivocado, completamente equivocado, porque a pesar de que hubo una mayoría circunstancial, se pusieron reglas sobre las cuales jugar, y yo creo que eso es lo relevante. Se pusieron 12 bases que en ningún momento fueron invocadas, y esas 12 bases fueron dadas justamente por el Congreso que tenemos actualmente, que está bastante equiparado. Ahora en ese Congreso no habían grandes mayorías, sino que había bastante, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, Ali. ¿Equilibrios? Equilibrio, consenso. Equilibrios, equilibrios, estaba bastante equilibrado. Entonces, eso era la gracia de tener esos 12 bases, donde se recogieron cosas que eran importantes para la izquierda y cosas que eran importantes para la derecha. Y se dejó fuera en esas 12 bases a los extremos. ¿Por qué digo se dejó fuera los extremos? Porque conversábamos en el bloque pasado donde yo les decía, hay grupos de republicanos que van a votar en contra porque no están interesados en que tengamos un Estado social y democrático de derecho. Punto. O sea, ya nunca estuvieron de acuerdo con una de esas bases y se van a salir. Entonces, va a haber un grupo que no va a estar a favor de eso, que nunca se quiso sentar a la mesa y quedó fuera. Y va a votar en contra independiente de cómo tú hayas escrito todo lo demás porque esas bases no le hacían sentido. Mm. Entonces, que se haya impuesto una mayoría circunstancial, si tú tenías un grupo, o sea, un marco de juego donde te hacías cargo de las minorías también, me parece que habla del, voy a ser súper coloquial, desde el picado, del no entender que efectivamente sacaron mayorías circunstanciales la derecha, literalmente. Y yo te decía, y les decía a ustedes, y se me volvían locos la semana pasada cuando les decía, esta es una constitución escrita por la derecha. Ahora, ¿qué significa una constitución escrita por la derecha en el 2024? ¿Significa que pasaron máquina con absolutamente todo? Para mí no lo fue, porque te haces cargo de cosas que para la izquierda sí son relevantes, porque entiendes y lograron entender la importancia de alguna de esas cosas. Por ejemplo, se habla de equidad de género, pero la dejaron, podríamos decir, a la derecha, en la forma de cómo la derecha la escribió. ¿Por qué? Cuando hablas de cuotas, son transitorias, no son continuas. Entonces te haces cargo de que tú vas a tener elección con resultado final con cuotas, pero por un tiempo limitado para poder hacerte cargo de la problemática que existe, pero después devolviéndole a las personas el no meter la mano en la urna, como a la derecha le molesta mucho. Entonces, efectivamente, hicieron concesiones por tiempos limitados. Y eso es, para mí, escrito con una bandera de izquierda, pero a la derecha. Es decir, lo escribió con el lápiz a la derecha. Y eso le molesta mucho porque no quedó a perpetuidad, pero se buscó un punto medio. Me hago cargo de esta gran brecha que existe en las mujeres, pero por un tiempo limitado hasta que las mujeres, o sea, nosotros estimamos un tiempo hasta que las mujeres logren estar en esos escaños de poder y tiren a los otros más arriba, porque se supone que más mujeres estando en puestos de relevancia aún disminuyen las brechas. Entonces te hiciste cargo de la problemática por un tiempo limitado, pero no lo dejaste a perpetuidad, porque tu ideología también te impide hacerte cargo de esa manera, porque tu core, tu cosa más importante, Mm. tu ideología más importante es que todos somos iguales ante la ley y que cada persona y cada voto tiene que tener igualdad. De, entonces te haces cargo, pero se dice a la chilena, yo le pongo aquí como a la derecha, a la forma de la derecha. Yo quería traer el tema de las mayorías circunstanciales y ir ahondando en eso, porque para mí ahí está la raíz de la democracia. Y recordar al presidente Boric que él en la primera vuelta sacó el 26% de los votos.
El 26% no es una gran mayoría, ¿no es cierto? De hecho, le ganó José Antonio Caz en la primera vuelta en proporción de votos. En la segunda ganó Boric, por supuesto, pero es porque la segunda vuelta, como es una elección binaria, siempre uno de los dos va a sacar más del 50%. Eso sí que es circunstancial, po. Entonces, si tenemos ese tipo de elecciones y todos los demás aceptamos que con esa mayoría circunstancial y con esas reglas del juego, él es presidente y tiene todas las facultades para ejercer como presidente y hacer su gobierno, a pesar de que tenga, según las encuestas, yo no he hecho encuestas propias, pero según las encuestas, alrededor del 30% de aprobación, y sigue gobernando y nadie pone en cuestión eso, es porque esas mayorías circunstanciales se expresan en los votos. Y aquí viene mi llamado a la responsabilidad de todos nosotros, como dijo bien Rocío, esto depende de nosotros, de nosotros. Nosotros tenemos que ir a hacer una rayita donde creamos que es mejor para el país, pero tiene que ser un voto súper consciente, súper informado, porque tiene consecuencias. Es la única manera después de poder sostener el resultado de eso. Porque si siempre vamos a estar sacando el argumento de que no, es que fueron tontos, que fueron manipulados, es que ustedes no saben, mi verdad, mi mayoría es la que vale, no la de ustedes, porque ustedes son giles, vamos a estar siempre en un problema de la democracia. Y eso creo yo es parte también de nuestro juego político, que es lo que a mí me gustaría arreglar en esta casa. Bueno, creo que llegaste a un punto que a mí me preocupa, o sea, cuando se cuestiona un poco la legitimidad de un cargo electo bajo, bajo el último tiempo, digamos, el cargo del presidente de la República, me preocupa, o sea, para mí el presidente de la República, como tú dijiste, es el presidente del país y no se discute. Fue electo con las reglas que nosotros todos creímos, ojo, y en el texto que escribió, como dice el presidente Boric, los cuatro generales, es verdad, ahí nació, pero fue modificado en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, con el consenso de todos y todos felices, es la regla que a nosotros nos ayuda a elegir el presidente de la República. Y el presidente de la República, ok, se dio a circunstancia X, pero el presidente de la República. Guste o no guste, hoy día estamos frente a un escenario donde tenemos que decidir algo respecto a un texto. Pero este texto también nace y lo dije recién, nace en un contexto de un gobierno que se opone quizás al Consejo Constitucional. Son opuestos, están en las antípodas ideológicas. Pero qué bueno que sea así. Qué bueno que sea esa opción de poder tener tensión, discusión y haya en esta etapa final, estos próximos 3 o 4 semanas, exista la posibilidad, ¿cierto? O exista la posibilidad de justamente discutir, argumentar sobre ese texto. Pero a mí sí me deja tranquilo que en este escenario, donde estos antagonistas ideológicos, se pudo generar este documento. Me gusta, no me suena como a porque la vez anterior, y lo voy a decir claramente, hace 1 año y medio atrás, estamos frente a un gobierno de un color X más un consejo con el mismo color. Lo que hacía que el documento que se obtuvo mm, me generó, a mí me generó mucho ruido. La actual tensión me gusta. Recordemos que la democracia implica discusión, discutir, conversar. Me gustará a algunos como se les dice que es la cocina, pero no, esto no es cocina, esta es la gracia de la política. Tenemos una discusión sobre un punto, de aquí en adelante, cómo manejamos esto. Y lo dijo ya Rocío, están las 12 bases. Si a alguno le gustó las bases, perfecto, vote en contra. Y bueno, y me llama la atención, digamos, de que, ojo, cuando las bases del proceso actual, y me llama la atención que algunos de republicanos, que se descolgaron ya como Rojo, Edward y sus boys, van a votar alineados con el Partido Comunista. Bueno, está bien. Cosas que pasan en la política, solo pasan en Chile. Pero así funciona la democracia. Si no, no todos van a estar contentos con lo que uno elige o vota o lo que se obtuvo. Pero es la gracia de poder llegar a un punto de acuerdo respecto a un texto en base a los votos. Eso es lo que yo creo que pasó y va a pasar y está pasando. Bueno, escuchaba un comentario respecto a eso y no sé qué tan cierto será, pero voy a hacer eco para que hagamos algunas reflexiones al respecto. El texto de los 80 se solventaba en ciertos cerrojos, ¿cierto? Y uno de los cerrojos, por ejemplo, era que teníamos senadores designados, vitalicios, que estaban a la vez siendo generales. Entonces, era tan débil
de cierta manera, la forma, el respeto que se tenía, que era la manera que siguiera vigente y fuera respetado. Entonces tú dices, se cambió, Ricardo Lagos cambió la constitución del 80 y le puso su firma. Sí, pero lo Sí. hizo cuando tenía senadores designados, lo hizo bajo un contexto político bastante frágil todavía. Teníamos dos gobiernos de la vuelta a la democracia donde algunos avances se habían hecho, pero todavía no había pasado más allá, a ver cuánto eran, 10 años, Sí. al 2005, 15 años. Llevamos 50 años saliendo o sea, después del golpe. Y seguimos agarrados de las mechas y súper frágilmente. Entonces, esos cambios tú tienes que hacerlos sin esos quiebres. Entonces, yo, por eso, reflexivamente, les doy el punto de que la constitución que tenemos ahora vigente tiene un problema grande de origen. Y también ellos me dan el punto de decir no son capaces de respetar las reglas del juego y las cambian de acuerdo a lo que a ellos les favorece, que no necesariamente es lo que el país quiere avanzar. Estoy de acuerdo, Rocío, y cuando tú dices seguimos agarrados a las mechas, nosotros no estamos agarrados a las mechas. Sabes que yo creo que los que siguen agarrados de las mechas son el poder político, porque justamente, mira, ni siquiera se ha entregado el texto final al presidente, o sea, viene ahora, se supone, toda la etapa de reflexión donde uno lee, conversa, discute y todo, pero los partidos ya tomaron postura, y si los partidos tomaron postura, de verdad, con una mano en el corazón, ¿tú crees que es porque todo el mundo la leyó, la discutió, la conversó, hicieron los análisis, los paralelos, dijeron esto mejora, esto empeora y por eso tengo la postura? ¿O se agarraron del argumento que quisieron agarrarse para manifestar su opción política de nuevo? Porque mira, traje un par de cosas que se publicaron respecto a los partidos que ya tomaron posición y efectivamente a Pro Dignidad y el Socialismo Democrático ya llamaron a votar en contra, y vi una publicación de Convergencia Social, que el partido del presidente, ¿no es cierto? O sea, no es menor, digamos. Textual, dice, una constitución del terror. Conoce la propuesta de abuso de la derecha, ¿ya? Y ponen dentro de muchas cosas en donde se supone que vienen las propuestas de abuso, dice, mantiene las pensiones de miseria, retrocede en políticas que mejoran las pensiones e impide crear un sistema mixto que sea más justo. O sea, no será un Ya, a ver, poquito vamos con pancito. ese argumento. O sea, no, si, mira, por último tú puedes decir, mira, tenemos un problema de pensiones, porque resulta que el mercado laboral, qué sé yo, y haces un hilo un poquito Ya, desarrollado. pero Pero Alicia, esto, vamos directo, po. Vamos con ¿mm? ese argumento específico y veamos qué tan cierto es. Ujú, Yo les debo decir que actualmente ya tenemos un sistema mixto sí, pues, en el Sí, país con la constitución vigente. es correcto. Segundo, impide realmente la propuesta constitucional, porque ahí lamentablemente no ponen en los artículos en los cuales ellos se basan. ¿no? Sin embargo, dicen, impide construir un sistema mixto. Me gustaría preguntarles por qué. Ahora, me atrevo a sacar mis propias conclusiones de por qué. Y dicen que es porque se mantiene la libre elección del prestador, o sea que las AFP No, debieran estar constitucionalizadas, y además porque los fondos de las personas, los que con tu trabajo vas generando, que son para pensiones, son tuyos y no se pueden repartir. Yo ahí me preguntaba, ¿eso no implica que los fondos que vengan de los empleadores sí se puedan repartir? O los impuestos generales, como lo tenemos actualmente, sí se puedan repartir a través de la PGU. Por lo tanto, ¿se puede hacer un sistema mixto? A mi claro que sí. entender, sí. Y mira, es que hay una mezcla, perdón, ese argumento tiene una cosa que sí duele. A ver, más allá del modelo, es que la plata no alcanza. Ese es el punto que hay que decir sinceramente. Pero es un tema que escapa. Es que el modelo en sí está corto el modelo, pero no es que el modelo sea malo per se. ¿Me explico, no? Sí, pues. Porque, porque es un Pero tema con un sistema mixto o de reparto alcanzaría. no, peor. Si vamos, a ver, para poder generar más recursos, necesitamos tener, o sea, tiene que la economía estar más bollante. Una economía golpeada, chica o achicándose, nunca va a mejorar la posición de los futuros jubilados, nunca.
Nunca. Ni con este documento, ni con el anterior, ni con el que venga. No existe. Lo que se tiene que dar es una mezcla de factores entre estabilidad, eh, garantías para poder invertir, etcétera, para que la economía, y cuidando a las personas, obviamente, vaya creciendo y tengamos mejores opciones para poder hacer una mejor reparto, entre comillas, y digo reparto, lo digo muy, muy en comillas, para que mejoren las jubilaciones. Si eso es el fondo. No me digan hoy día no, que el sistema, si el sistema puede estar, quizás hoy día está bien diseñado, si el punto está que está corto, porque la economía está corta. Si la gente no impone por 20 años, ¿qué vamos a hacer? Si lamentablemente sabemos que tenemos cesantía que está en el borde del 9% hoy día, que tenemos casi un tercio de las personas que están trabajando sin contrato laboral. Claro, vamos a pagar la factura en 30 años más. Ese es el tema. Si sabemos que también que nuestra curva etaria hace que tengamos mayor cantidad de pensionados respecto a los que a la masa activa trabajadora, claro, va a haber un impacto. Entonces, si somos un país serio, debemos trabajar para eso, para eso. Pero sí creo que este modelo, como bien explica Rocío, este modelo actual que se está en discusión, no es el malo porque sí, requiere más recursos, pero esa es otra explicación, es otro camino y no lo mezclen porque es súper injusto. Y lo dije recién, con este documento, con el anterior y con el que venga. Eso es lo que yo, y te puedo argumentar de un punto de vista económico, eso es lo que yo siento, o creo, eso es lo que corresponde que Total, es. Totalmente de acuerdo. El tema de las pensiones es un tema finalmente matemático, es un tema en donde se mezcla la demografía con la informalidad, con la baja tasa de cotización, con el mercado laboral, pero no tiene que ver con las reglas del juego si es que te va a administrar finalmente ese pichintún de plata que uno junta un ente privado o un ente público. Esa no es la conversación. Entonces, lo que a mí me preocupa de todo esto es que el partido del presidente de la República se está tirando estos panfletos. En el fondo, tomen las decisiones difíciles, porque obviamente nadie quiere subir la edad de jubilación, ¿no es cierto? Eso no lo va a hacer nadie porque se quema en la hoguera el otro día. Bueno, Pregúntale a Macron. pero claro, esas son las decisiones difíciles que implica gobernar, porque si no, ¿para qué quieren gobernar? Pues si es para cortar cinta, hasta yo lo puedo hacer. Si en el fondo lo que se quiere son personas que sean capaces de convencerte bajo argumentos de que las decisiones que están tomando traen costos, pero a la larga son mejor para todos. Eso implica gobernar, eso es un gobierno serio. Entonces, cuando el presidente o sea, el partido del presidente sale con este tipo de panfletos, yo ahí digo, tenemos un problema. Tenemos un problema porque todavía quedan 2 años de gobierno. Y si vamos a empezar a tirar las excusas por delante, ¿saben qué? Da lo mismo la constitución que tengamos, da lo mismo el rayado cancha que tengamos. Como decíamos, o busca soluciones o busca excusas. Y aquí están buscando puras excusas para no hacer lo que hay que hacer. Por eso lo digo, por eso digo que a mí me preocupa y por eso lo traje a colación en esta pasada. Podemos analizar lo que han dicho los otros partidos también para ver cómo son los matices de conversación. Sí, es que es muy relevante y va en la misma línea de lo que habíamos dicho antes, Alicia, que si no somos capaces de seguir las reglas cuando no nos convengan también, pero también debo decir qué es lo que no nos conviene, porque si lo que estamos buscando es el bien común, si lo que estamos buscando es dar certeza, si lo que estamos buscando es resolver los problemas de las personas, no nos conviene que hayamos llegado a acuerdos en democracia. ¿Eso es lo que no nos conviene? ¿O no nos conviene porque la forma en la cual nosotros queremos resolver los problemas no quedó expuesta como nosotros queríamos? A ver, si me voy a este punto, es porque creo que la forma de resolver el problema es la que yo quiero hacer, finalmente. No estoy hablando del sistema mixto, si volvemos al mismo ejemplo, no es un sistema mixto lo que me preocupa, es que no puedo hacerlo completamente estatal, porque creo que la única manera de resolver los problemas es si el Estado es aquel que resuelve los problemas. Y lo que se conoce a lo largo de la historia, de lo que podemos ver, es que las soluciones generalmente no vienen del Estado, porque el Estado es muy pesado para resolver los problemas. Tiene mucha burocracia interna y tiene muchos sectores como intereses de mis zonas de poder que yo no quiero cambiar. A diferencia del privado, el privado efectivamente, si vemos la historia, ha cometido abusos. El privado ha estirado el chicle lo más que ha podido, pero Sí, actualmente existen conceptos en el privado que no se están aplicando en
en lo público. Y el privado entendió, por lo menos aquí en Chile, hay un gran grupo de privados que entienden que necesitan licencia social, necesitan trabajar con la comunidad y para la comunidad para poder hacer la actividad económica que ellos buscan resolver. Y ya lo entendieron de esa manera y ya están trabajando así. Entonces, yo entiendo que hay un tema de confianza muy importante, de que yo no confío en el privado para que me resuelva esto. Sin embargo, nosotros tenemos que tener los contrapesos en lo público para que el privado vaya también en esa línea. Y lo hemos conversado nosotros en distintas instancias, porque actualmente tenemos ejemplos en los cuales el privado por sí solo y por voluntad, por entender que le hace bien a su negocio, trabaja con la comunidad también. Pero sería mucho mejor que desde lo público también se incentivara este ciclo virtuoso, esta triada público-privado comunidad, para poder avanzar todos juntos, porque no vas a crecer ni vas a entregar mayores derechos si no tienes un privado que te permita generar valor, ni tampoco vas a tener gente que trabaja dentro del privado, ni vas a poder ejercer como privado em, tu, eh, tu negocio si es que no tienes la venia de los que están alrededor tuyo. Entonces, eso tenemos que trabajar todos juntos y yo creo que como sociedad chilena lo ha entendido mucho más, que va hacia allá más que ciertos sectores políticos, de derecha y de izquierda, ¿ah? Porque también en la izquierda tú ves gente que dice, no, porque si me ponen demasiadas trabas y demasiadas cosas, no va a venir el gran empresariado a invertir en Chile. Pero cuando tú pones atención y escuchas al gran empresariado, te está diciendo, ponga las reglas que estén claras y no me las mueva. Ponga Eso las reglas. No, no me ponga reglas. es. Póngalas con claridad para que yo sepa cuál es el marco en el cual tengo que jugar. El fondo, lo que tú dijiste tal cual, son tres elementos que tú estás diciendo que son muy claves. Justo, reglas claras, ¿cierto? Segundo, que haya un respeto para el contexto, ¿cierto? Social, eh, porque uno está en cierto mundo social, ¿cierto? De la sociedad, digamos. Y el tercer elemento que sí creo que es relevante es el tema de cuando tú te equivocas tienes que pagar la cuenta. Ha costado mucho sí eso. Yo creo que la evolución del mundo privado respecto al respeto y al factor punitivo. Yo creo que la parte punitiva respecto a los errores del mundo privado fueron muy laxos. Hoy día están mucho más endurecidos. Pero, claro, costó mucho y eso hay que reconocer que molestó también. Esa etapa dura donde hubo estas colusiones muy conocidas por todos nosotros, y se notó que después, post colusiones, hubo casi unas palmaditas en el popín y ahí está la casa. Claro, fue casi, fue burlesco. Claro, ojalá que hoy día, en este nuevo ciclo, se entienda que todos los que componemos el mundo, ¿cierto? Civil, más el Estado va a ser Estado, tenemos que hacernos cargo de nuestro rol de buena forma y respetando las normas y también yendo más allá. Porque dijiste la palabra clave, licencia social. Nadie te dice que lo hagas, pero debes hacerlo igual. Es como el buenos días o hasta luego. No estoy obligado a saludar, pero si yo lo hago, yo sé también que genero mejores formas en el día a día, en el cotidiano. Esto es lo mismo. Una empresa o un funcionario público o un ejecutivo tiene un rol. El tema es que tiene que ser mucho más cauto y mucho más ir más allá del piso para que las cosas se hagan de buena forma y no caigamos en eso después consecuencias que nadie quiere, que es, oye, que penca el Estado, que penca el privado, qué sinvergüenzas son, porque esa es la palabra, oye, otra vez son los abusivos de siempre. Que se ha ocurrido. No es que esté inventando cosas, están documentados y hay eventos de abusos de empresas. Ojalá que esto no se repita. Lamento decir que sí se pueden ocurrir en el tiempo, pero ojalá que seamos súper drásticos en eso, porque desacredita el sistema político, desacredita el sistema económico y desacredita realmente al empresariado. Sí, eso es. Estoy contigo en ¿Sabe que eso. gracias a la globalización y a la competencia, el mundo empresarial cada vez se da más cuenta de que si no crea valor, está sonado? Entonces, hay dos maneras de que tú te pongas a una fila. Una, estás haciendo la fila porque estás obligado, no tienes para dónde más irte y tienes que hacer el trámite ahí donde te lo ponen, o estás haciendo una fila porque ese producto que va a salir es tan espectacular, el concierto al que voy a ir es tan bacán, que yo soy capaz de hacer una fila y esperar 2 horas por
obtener eso. Entonces, queridos amigos, tenemos que elegir en cuál de las dos filas nos queremos poner. En la fila donde vamos a estar obligados porque hay una sola opción, o en la fila donde podemos elegir y ponernos en la fila del que crea más valor. Ahí se las dejo, se nos terminó el tiempo Y lamentablemente, decir una así que cosita, vamos, diga. solo una cosa, breve, breve, breve. O sea, Campeón de la Franja va a aparecer como vocero de el rechazo Rojo Edward con el Partido Comunista. Eso me llama la atención, ¿no? Era una pregunta. Nada más. Coming soon, ya vamos a ver, vamos a ver cuándo parta la franja y ahí seguramente vamos a estar puntualmente la próxima semana comentando todos esos detalles junto a Héctor Maturana y Rocío Gambra. Muchas gracias a todos por sumarse a esta conversación y los esperamos en 7 días más. Chao, chao.